decía recién Jessy, es ¿qué iglesia se viene? Y hay dos corrientes fuertemente en disputa. Una es si continúa el legado de Francisco con una iglesia abierta, una iglesia que puede tener mucho, como decía ayer Graciela Camaño, del wokismo, ¿no? Para definirlo con una palabra muy de moda. O en cambio se concreta una amenaza que anda merodeando por ahí y es una restauración conservadora, una iglesia verticalista y muy lejana a las periferias. Periferia es una palabra muy importante porque para Francisco era clave ese término, el de la periferia, y cómo la iglesia tenía que comportarse en torno justamente a abrirse y a ponerle particular énfasis en eso, en las periferias. Ahí aparecen varios actores relevantes, algunos personificados que expresan esta ola ultraconservadora. Uno es Robert Sara, de Guinea, cardenal, tiene 79 años, es papable. Atención con el dato porque tiene menos de 80 años. El otro es Raymond Burke, que es de los Estados Unidos, tiene 76 años, es papable. No también, recordaba el dato de la edad, de 80. Claro, hasta 80 para hasta ser 80, claro. Sí, para votar y para ser papable. Las dos Y cosas. así justo cumplís 80 el 7 de mayo. Bueno, ¿sabés que ¿sabés que Bueno, Sara cumple en junio o en julio? Entró justito, Sara. 80, pero que se no debería baje. valer. Sí, Claro, sí, bájate. sí, entró hay justito. dos que de 79 que se bajaron. Ese es Sara, mira, el que estamos viendo ahí. Sara es Para, su ¿cumple última 80? chance. Vos Esto no es- se ¿cumple baja, 80? Che, que bien que está, quiero Está llegar bárbaro. Sara no se baja ni a palos. No. Y es Queremos su- llegar como Sara. ¿Cumple ¿Podés 80 en averiguar junio? cómo llegó así? Bueno, ha tenido una vida, entiendo que espiritual. Claro. No sé, Ya no, no quiero, sabemos. no quiero jugarlo tanto a Sara Está sin perfecto. conocerlo. No pongan las manos en el No, Capaz que tiene una buena esteticista y ya. Sí, bueno, puede ser, ¿por qué no? Sí, es el Last Dance de Sara. Sí. Y se va a jugar Claro. todo. Y sí. El cardenal Sara. Raymond Burke es el otro. Decía, estas dos son dos caras visibles. Ahora vamos a explicar por qué, pero han tenido una actividad muy intensa durante el papado de Francisco para ponerle trabas y para hacerle el papado complicado. Después también otro rol para prestarle muchísima atención, que por supuesto está vinculado también con la cara visible de Raymond Burke, es el rol de los Estados Unidos. Un Estados Unidos que, como bien ustedes saben, tiene a Donald Trump, y atención con esto, la figura a la que hay que prestarle mucha atención es el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que estuvo con Francisco. No, de los hecho, últimos que estuvo con él. el último. El último. La última personalidad pública que estuvo con Francisco, como bien estamos viendo en esa fotografía. Sí, muy católico, lo Vance. atenta que está la producción hoy es una cosa descomunal, impresionante. porque voy, vengo, subo, bajo, y la producción está O sea, respondiendo. vos estás haciendo todo lo posible por arruinarles la vida y ellos no entregan. Los estoy poniendo a prueba, Sí, pero porque simplemente, arrancaste al revés. pero simplemente para demostrarles, Yo miré la rutina y digo, pero simplemente para demostrarles que pueden esto Sí. y mucho más. Ah. Y fíjate lo que están haciendo, y lo están demostrando frente a la amable Una audiencia. suerte de hoy se convierten en héroes. Hoy se convierte en héroe frente a la amable audiencia de ahora dice Infobae. que ellos también van a ver la rutina al revés, que viene la venganza. Perfecto, muy bien. Me acaban de comunicar. Ahí serán condenados por el señor que los está mirando desde el cielo. Además, también decía, el rol de Estados Unidos es muy importante para prestarle atención. Y el tercer foco Muy importante, católico, y Vance. mega, ultra, católico, claro. muy vinculado con esto que estoy diciendo, es también el rol de los empresarios. De un sector particular del empresariado, particularmente centrado en los Estados Unidos. Arranquemos por el principio, que son las caras visibles de las que venimos hablando. Robert Sara y Raymond Burke, los dos firmaron junto a tres cardenales. Me causa gracia cada vez que aparece Sara con su vestimenta, que es azul, eso, medio Sí, azul. violáceo, Yo creo que cancherísimo. Azul y rojo, a partir negro. de lo dicho por Nostradamus tiene chances. Bueno, ahí hay otro dato. Jessy lo viene diciendo, nos venimos cagando de risa porque es lo que está pasando, pero mirá si Jessy termina teniendo razón, ¿no? Nostradamus, yo Mirá, solo bueno, por repito. eso, pero vos sos la Sí. portavoz, sos la portavoz de Nostradamus. Decía entonces que tanto Robert Sara como Raymond Burke firmaron junto a otros tres cardenales lo que se llaman dubias. ¿Saben lo que son las dubias? Bueno, yo se los voy a enseñar porque lo acabo de aprender A ver. preparando esta columna. Ilústrenos. Son preguntas sobre aspectos de la doctrina. Hicieron 5 preguntas, 5 dubias a Francisco, y una es clave porque hacía referencia a algo que generó mucho revuelo dentro de la Iglesia Católica, y es esta posibilidad que Francisco metió un siga-siga de bendecir parejas del mismo sexo.
Entonces le preguntan a Francisco, ¿puede la Iglesia, aceptando como bien posible situaciones objetivamente pecaminosas, Ay. como las uniones entre personas del mismo sexo, sin faltar a la doctrina revelada? Y Francisco, que le respondió una por una las preguntas, les responde, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. Se las mandó a guardar. Pero para las preguntas, ¿quiénes las hicieron? Burke, Sara y otros ok. 3 cardenales, 5 cardenales en total, Ok. le hacen estas preguntas. Cito una. ¿Sabes por qué te preguntaba? Perdón, porque hoy... ¿Tenés leí un una dubia artículo- para mí? No, porque tiene un artículo del libro que el Papa, Francisco, le Sí. contestó a niños que escribieron cartas, que está plasmado en un libro. Ah. Hay 30 cartas de 30 niños Me con encanta. preguntas, no de este estilo, No de pero este estilo. preguntas algunas similares. Está bien. Citaba esto simplemente para ver cómo han actuado estas personas, que hoy tienen un rol muy destacado en esta amenaza ultraconservadora, durante el papado de Francisco. Sara, esto fue un escándalo fenomenal, firmó un libro con Benedicto XVI en 2020. Ese libro se tituló Desde lo profundo de nuestros corazones y, entre otras cosas, hacía una defensa muy cerrada del celibato. Y esto fue interpretado como una presión muy grande a Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco justo en ese momento tenía que tomar una decisión sobre la posibilidad de que los hombres casados puedan ser ordenados sacerdotes. Si saca el libro justo en ese momento, firmado también por Benedicto XVI, defendiendo el celibato, le están diciendo a Francisco, vos no podés permitir que los hombres casados puedan ser ordenados sacerdotes porque tienen que ser célibes. Si estuvieron casados, se supone que no lo han sido. Entonces no se puede. Finalmente se armó tal escándalo que Benedicto XVI terminó retirando la firma del libro que firmó junto a Sara, pero lo cito también para ver cómo fueron estos movimientos del cardenal. Por último, respecto al cardenal Burke, en 2016, directamente calificó de hereje, o de una presunta herejía, para ser más precisos, a Francisco por permitir que personas divorciadas vueltas a casar puedan comulgar, ¿no? Como diciéndole, sos un hereje al Papa Francisco. Usted, señor, es un antiguo. Exactamente. Burke. Sí. Sí, Claro. O sea, modernícese, amigo, no le va a quedar un fiel en la Iglesia Católica si sigue así. Bueno, eso que sí está bueno porque hay algo que se está discutiendo mucho en estos días ahí en el Vaticano y es que hay una tendencia, ya veo que esto termina fallando como pasan con las encuestas, viste que no, como había muchos, no, Milei no puede ser presidente, bueno, Milei es presidente, o otro tipo de encuesta que había en ese momento. Acá Fernando Andrés dijo que Adorno iba tercero. Bueno, Gracias. acordémonos también, por las dudas, ese tipo de cosas. Pero decía esto de que en el Vaticano, recién lo que decía vos, Maru, hay como un sentimiento dando vueltas por ahí, una sensación de que a partir de todas las manifestaciones públicas, de lo que representó Francisco con su muerte, de lo que ha contribuido a que la Iglesia vuelva a revitalizarse, parecería más difícil que esta ola ultraconservadora pueda llegar al poder. Y- Pero Siempre hay un pero, se mete lamentablemente. el 134 ahí. Claro. ¿No? No va la gente que fue a despedir. Claro, se mete el Sí. 134 y terminan Está votando. bien, pero A mí después me- les pasa que empiezan a crecer un montón de otras religiones que van perdiendo penetración. O sea, como. Totalmente, para mí. ¿Qué sé yo? No sé. Obvio. Digo, obvio. está bien, te podés hacer una iglesia para poquitos. No Sí. sé si es el Lo que pasa es que espíritu. hubo una gran división también en la época de Francisco en los sectores conservadores que no lo querían. Y Recontra. Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo se dividió allí La curia. la iglesia, la curia y la gente. O sea, los propios católicos está medido el voto y la grieta es Enorme. enorme. claro. Los que apoyan a Francisco son los demócratas y los republicanos lo Sí. odiaban. O sea, muy eso claro, muy se claro, ve muy como- lineal. Pero muy no, lineal. no mejoró con Francisco, tengo entendido, pero ustedes son acá los que saben más sobre este asunto. Los vaticanólogos, Claro. de repente. No, la popularidad. Sí, de la iglesia sí. Claro, mejoró. la penetración, Sí. más cantidad de fieles, mayor adhesión Tuvo Sí. un a la iglesia. crecimiento, pero el crecimiento de la iglesia, yo revisé las estadísticas porque me interesaba. Hoy tiene 1.400 millones según datos del anuario pontificio del Vaticano. Aumentó, ¿no? 100 o 200. Aumentó, sí, el aumento fue como si te dijera un 2%, es un aumento, pero tiene claro retroceso en algunos lugares, por ejemplo Claro. Europa, y crece en África. Las por periferias. ejemplo. Claro. Sí, entonces es interesante leer dónde se da el crecimiento, los problemas que tienen respecto de los servicios sacerdotales, donde hay cada vez menos ingresantes a la hora de ser sacerdotes. Está bien, Hay pero una cuestión, o sea, todo el mosaico de lo que representa la iglesia, mirado completo, efectivamente, la figura de Francisco fue un imán,
pero fue tan querido como odiado también. Sí. Siempre pasa con las personas que generan algo, digo, ¿no? Sí. Que para bien y para mal. Vos decís, un crecimiento del 2%, parece poquito. Bueno, es un dato que no haya caído. Claro, pero el sino que- retroceso fue en la década del 90. Está bien. Es decir, digo porque estamos ahora como con la figura de Francisco muy cerca. No, No, pero claro. yo poner como si vos mirás la década que más perdió o la década que hace como un bajón, tiene que ver, y bueno, si uno piensa en los 90 tiene una lógica de por qué en ese momento pudo haber bajado, una cuestión ligada a la fe que después empezó a crecer de a poquito en las décadas siguientes y que con Francisco, no estoy quitándole el mérito a Francisco, estoy diciendo, bueno, hay todo un proceso histórico que tuvo sus Yo, altibajos. digo, olvídate Francisco, Argentina. Sí. Más allá de eso, citando a Caruso Lombardi y sus... Bueno. y sus- Está bien, me parece que es. Bien, amerita. me Amerita, gusta, ¿no? amerita, sí, sí. De resultados, una cosa más pragmática. Si esta política en la iglesia le trajo un buen resultado, ¿por qué la cambiarías? Bueno, porque es un buen Bilardista. resultado para quién. No, en el contexto general. Creciste, no Sí, yo igual no creo que los cardenales voten según la... Bueno, son bastante, La- son bastante sé. políticos los cardenales, qué sé yo. No, hay claramente una puja de poder vinculada a la posición que va a tener la iglesia en un mundo que es muy distinto al mundo en el que asumió Francisco. 2013, en el mundo gobernaban otros partidos, otros liderazgos, Chávez, Cristina Kirchner, Lula, en Estados Unidos estaba Obama. Hoy mirás el mundo Sí, y es Y otro. de hecho, O sea, Francisco me parece sostuvo la muy posición distinto. incluso en este mundo tan Sí, distinto. Sí, claro. sí, era el único contrapeso Claro. de, Sí. ¿Para de ustedes, va a clase haber mundial. ¿Para ustedes va a haber un cambio, va a haber un giro al conservadurismo en la Yo iglesia? no lo Yo sé, no la lo verdad sé, que no lo sé, pero- espero que no, pero no lo sé. Ni idea, pero voy a citar al cardenal alemán Gerhard Müller, Sí. que dijo que sería una catástrofe si hay una continuidad con la línea de Francisco y además habló de, ojo, que se termina la unidad en la iglesia. Sí, Müller es No, es- no nos entra una grieta Otra más vez. en la Argentina, ¿eh? No tenemos En lugar serio, para otra interna. El argumento de la Müller, unidad Müller muy es conservador, fuerte. ¿eh? Sí. Es muy Bueno, conservador. por eso está Sí, igual, pero- es muy en discusión. O sea, Por eso. Müller está en la línea Burke, Sara. Claro, todo él ese dijo grupo. que no puede ser un papa herético. El herético, dijo, No, muy el fuerte. sucesor Bueno, Lo muy que fuerte. pasa que a su Francisco. manera fue muy revolucionario, Francisco. Sí, Digo, obvio. hay mujeres en posiciones administrativas en el Vaticano. Sí, Sí, obvio, Esto generó. era, digo, obvio. Sí, sí, sí. Bueno, por eso citaba estos casos de Burke y de Sara como emblemáticos, pero bueno, Y Müller y ahí- los otros están también ahí. ¿No hay sondeos de la comunidad católica? A ver, la grieta cómo está en la Vos comunidad. querés una encuesta de Jacob y a ver No cómo estamos. No, ¿qué apoya a la gente? No lo sé. no ¿Están lo con sé. los conservadores Yo creo o que si están la con hacen la focus, línea que hagamos un Francisco? Yo creo que si la Quiero hacen focus. hoy, en términos generales, gana Francisco. Gana la Liga Francisquista, en términos generales. En la Está gente, muy, si está muy vos- cerca la... En los fieles. No Me da la impresión, no sé, es una difícil. sensación. Yo creo que en Estados Unidos no. No, Estados Unidos seguro que no. ¿Por qué no Sí. armamos En una Europa consultora, hay chicos, y una salimos a división. medir esto? En Estados Unidos seguro que no, pero digamos, en lugares como Filipinas, en lugares Sí, como claro. África, en lugares como Latinoamérica, donde están Sí, gran claro. parte de la mayoría de los católicos del mundo, hoy por hoy. Y Y yo bueno, creo donde creció la iglesia con Francisco se supone que lo bancan, porque si no, no hubiera crecido la iglesia ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí está el cardenal Müller. Mirá, Müller, qué caripela Müller, ¿eh? Vamos a jugar a la gente por su rostro también ahora. Sí, Estamos Pero sumando. Sí, es Sí, cierto sí, sí. algo que decía Diego, que para mí también es importante, que yo también me lo comentó alguien de Roma, que causó sorpresa la cantidad de gente que se manifestó para despedirlo y las Ah, mira. manifestaciones que hubo. Sorpresa en el sentido de, che, en este contexto es difícil dar un, Pero no un pasa cambio. siempre. Ahora- ¿No pasa siempre? Perdón, No sé si pasa ahora siempre. volviendo a esto. Con Juan Pablo II sí. Sí, con Juan Pablo II sí. Sí. ¿Y hubo un pasó? quiebre? ¿O se continuó? Y estuvo Ratzinger, que fue una transición. Y un porque- poco- Sí, bueno, no fue un quiebre en realidad porque... No, no fue un quiebre tan Mm, grande. no. No, fue un perfil distinto, pero no era, Pero era un no era perfil muy, Francisco. era un En perfil muy términos- distinto pero, a Juan Pablo pero en II. términos ideológicos había muchas similitudes entre Juan Pablo II y Ratzinger. Lo que pasa es que Juan Pablo II era un papa carismático, Claro. un papa que jugó un partido con todo, que era, digamos, derrotar al comunismo, y viajó por todo el mundo con ese mensaje y lo consiguió. De hecho, fue un actor importante en ese escenario. Y después vino Ratzinger, que tenía una mirada parecida, pero que era un teólogo, Claro. Claro.
un intelectual. Sí, digamos, mucho ¿no? más frío. Un intelectual. Sí, sí, otro, claro. otro partido. Todos los papas igual, sobre todo los recientes, son intelectuales, digamos, porque son tipos con una cabeza muy importante, pero este era particularmente dedicado al estudio de la teología. Está y bien, demás. pero está bien lo que decís, o sea, no hubo una continuidad de la línea ideológica, si querés, o de pensamiento político de la iglesia, por ahí una diferencia en los perfiles, en el delivery. Sí, totalmente. El quiebre de verdad se produce claramente con Francisco, que son dos iglesias Sí. completamente, o muy distintas, digamos. Ahora, decíamos, el rol de Estados Unidos, es clave también para la elección que se viene. Estados Unidos juega, digamos, ese partido. Pence lo está jugando también. Hay un antecedente de cuando estuvo la primera presidencia de Trump, que allí, por ejemplo, Steve Bannon, que tiene vínculo muy fluido con el cardenal Raymond Burke, tenía una misión de desestabilizar a Francisco desde adentro. El vínculo entre los dos era público, de hecho, y Burke jugaba ese partido que Bannon quería y que Trump quería en la iglesia católica. Claramente Trump y Vance quieren un presidente, un papa tradicionalista, en consonancia con, y esto va a colación de lo que decías vos, Jessy, con la batalla cultural Claro. que se está librando a nivel mundial. Y ellos saben perfectamente que necesitan una persona de esas características en el papado para que todavía tenga más potencia, que ya la tiene de por sí, porque hoy el péndulo a nivel Sí. mundial está más de ese lado, ¿no? Que del lado de Francisco, ponele. Sí. Y por último también decía los empresarios estadounidenses que juegan un papel importante porque son los que financian fundaciones ultraconservadoras que tienen mucho alcance, que tienen mucha llegada y que de hecho, por ejemplo, son los empresarios que les han permitido a muchas iglesias que están con la conducción de obispos ultraconservadores poder pagar los juicios por indemnizaciones de abusos que han tenido, que en Estados Unidos han sido muy grandes y muy fuertes en los últimos años. Esos empresarios ultraconservadores son los que han financiado esas indemnizaciones y también están muy vinculados a MAGA, digamos, al movimiento que lo ha llevado a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y de hecho, a modo de ejemplo para que vean el nivel de incidencia, le mandaron un libro a todos los cardenales que tienen posibilidad de votar, describiendo a cada cardenal y definiéndolo como ortodoxo o heterodoxo para que sepan cuál es la línea que hay que seguir en el cónclave. Bien, hay alguien haciendo un poroteo seguro. Olvídate, o sea, ¿Alguien? esta rosca está, pero Qué a lindo full ser día mosca por día. que ser mosca para estar en ese cónclave. Porque aparte ya están todos casi, creo que ya están todos igual, ya están todos en Pero el Vaticano. todavía tienen contacto con el mundo exterior. Sí, todavía sí. Hasta el Sí, 7 porque claro, hasta que arranca. Hasta el 7 Hasta el sí. cónclave sí. Sí. ¿Cuántas rondas necesitará para juntar los 2/3 de los votos? Rapidito para explicarlo. El primer día, el 7 de mayo, hay una votación. Los días siguientes hay 4 votaciones por día hasta que se junten los 2/3. Exacto. Hay veces que se resuelve en 2-3 días, hay más rápido, un cónclave creo que duró 3 años. Sí. pero No. ¿El que vos contaste el otro día? sí. Francisco necesitó 5 rondas y un poco más de 24 horas para llegar a ser papa. Bastante rápido. Bastante rápido. Sí. Bastante Sí. rápido. Sí. Ya están poniendo en condiciones la estufa para hacer la fumata. Sí. Qué lindo. Me fascinan todos los detalles Sí, del En cónclave. sí. tiempo de redes no pueden demorar mucho porque... La ansiedad. La ansiedad. Sí, pero 2/3. Hay que juntarlos, ¿eh? pero ya están trabajando para eso. Hay que juntarlos. Pero sí, la rosca debe ser fenomenal en este Te doy momento. una TN, te mando un... Olvídate. Te mando unos Olvídate. fondos. Sí. Sí. Qué divertido. Bien, tenemos la incógnita del día del más doctor temprano hoy. Mayol. Estoy un poco dispersa, no sé con qué seguimos, pero creo que vamos a seguir con la incógnita. Pero después del corte, Sí, no la de la hora. no la develés ahora. No, porque en realidad la producción armó, ¿cómo arrancamos el programa hablando?